Paz y bien. Un saludo fraternal de vuestra hermana ermitaña Consuelo de Jesús. Desde el eremitorio El Pobre de Asís os doy una cordial bienvenida a nuestro programa La Voz Eremita, el cual surgió de una iniciativa del grupo Sanando Corazones y de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana. Comenzamos leyendo un texto bíblico. Un sábado Jesús estaba enseñando en una sinagoga. Había allí casualmente una mujer a la que un espíritu tenía enferma hacía 18 años. Estaba encorvada y no le era posible enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Puso sus manos sobre ella. En ese momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga se enojó mucho con Jesús por lo que había hecho en un día de descanso obligatorio. Por eso le dijo a la gente que estaba reunida: «La semana tiene 6 días para trabajar y 1 para descansar. Venid pues esos días para curaros y no en sábado». A lo que Jesús contestó: «Hipócritas, ¿a quién queréis engañar? Vosotros lleváis a vuestro buey o a vuestro burro a beber agua el sábado, y esta mujer vale más que un buey o un burro, porque es hija de Abraham. Si Satanás la tuvo enferma durante 18 años, ¿por qué no podría ser sanada en día de sábado?». Cuando Jesús dijo esto, sus adversarios quedaron avergonzados. El resto de la gente, en cambio, se alegraba mucho al ver las cosas tan maravillosas que hacía Jesús. Lucas capítulo 13, versículos del 10 al 17. Veamos la secuencia de los hechos aquí relatados. En primer lugar, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, su mirada se posó sobre una mujer encorvada. La llamó, le anunció la liberación de su enfermedad y puso sus manos sobre ella. De inmediato esta mujer se endereza y es curada de su enfermedad. Ella estaba allí porque era el lugar donde podía escuchar la palabra de Dios y hallar consuelo en ella. A pesar de las dificultades que sin duda tendría para caminar, fue a la sinagoga y allí fue bendecida. En segundo lugar, la palabra de Dios dice: cuando Jesús la vio. ¿Qué fue lo que vio? Él vio a una mujer triste, cansada y deforme, afectada por una debilidad muscular y problemas en los huesos de la columna. Él la vio en su miseria y necesidad. La vio entre todas las mujeres que había en la sinagoga y la llamó. ¿No es esto lo mismo que sucede en nuestras vidas? Dios nos vio en nuestra miseria y necesidad. Mandó a su Hijo para que nos llamara y salvara. En tercer lugar, Jesús le habló y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». El término mujer para nosotros equivale a señora e implica respeto. En el caso de esta mujer, se cree que su situación había empeorado de forma progresiva a lo largo de 18 años, como sucede normalmente. Actividades sencillas como mirar hacia adelante resulta difícil, porque el cuello tiene que compensar la curvatura de la columna vertebral, lo que lleva a que cuando esas personas caminan, lo hacen mirando hacia abajo en vez de hacia adelante. El Evangelio nos dice: de ninguna manera se podía enderezar. No es porque ella no lo hubiera intentado, sino que le era imposible. Indudablemente, ella no podía caminar con la gracia y soltura que lo hacía antes de enfermar. Tampoco podía lucir su bonita ropa como lo hacían otras mujeres. Notemos que no se hace ninguna referencia a que esta mujer solicitara su curación. El Mesías vio su situación, se compadeció de ella y la sanó. El versículo 13 nos dice: puso las manos sobre ella.
¡Qué gesto tan tierno! ¿Qué podemos decir de las manos de Jesús? Son el instrumento de su amor, trabajo, sanación, servicio, perdón y de sacrificio supremo en una cruz. El versículo 14 nos muestra cómo el principal de la sinagoga se enoja por el hecho de que Jesús de Nazaret sana en el día de reposo. A lo largo de su vida pública, sabemos, por lo que nos cuentan los evangelistas, que Jesús respetó la ley y participó en las costumbres de su pueblo, pero rechazó las normas creadas por los hombres que iban contra el amor y la compasión. Los líderes religiosos en la época de Jesús habían tergiversado la esencia y propósito del mandamiento del día de reposo, como lo habían hecho con el resto de los mandamientos. Habían establecido reglas y protocolos que se habían convertido en tradiciones y legalismos que no tenían nada que ver con la esencia de los mandamientos divinos. Dichos líderes, por estar tan preocupados por el cumplimiento de sus tradiciones, no prestaron atención a esta mujer que buscaba consuelo y reposo en la casa de Dios. Y el principal de la sinagoga encontró un pretexto para decir que lo que Jesús hacía no era correcto. Qué peligroso es para el creyente caer en la tentación de tratar de quitar mérito al acto de bondad de otro, o de alguna manera tratar de mostrar que hay un interés o propósito oculto. En el versículo 15 observamos que Jesús trata con severidad a este hombre y lo llama hipócrita. La hipocresía es claramente condenada en las Sagradas Escrituras. Notemos también que el Mesías llama a esta mujer hija de Abraham. La mayoría de la gente miraba con lástima a esta mujer encorvada y triste a causa de su larga enfermedad. Después de todo, ella era una más de entre todos los enfermos de la ciudad. Pero el Señor se refiere a ella como hija de Abraham. En realidad, todos los israelitas se consideraban hijos de Abraham, pero Jesús llama así a la mujer en el sentido de que ella era una mujer de fe, como también Abraham fue un hombre de fe. Se supone que ese sábado, cuando la mujer fue a la sinagoga, su espíritu estaba acongojado por la cruda realidad de su situación. ¿Cómo iba ella a pensar que ese era el día que había soñado tantas veces, aunque fuera un sueño imposible? ¿Cómo se iba a imaginar que ese día iba a prorrumpir en alabanzas a Dios por el milagro que sería hecho en ella? Cuán hermoso es ver la alabanza espontánea que surge de un corazón sincero y agradecido a Dios. En aquella sinagoga quedaron unos hombres enfurecidos porque aborrecían la verdad y la luz. Sin embargo, la mujer volvió a su casa caminando como lo había hecho hacía muchos años atrás. Llevaba una gran sonrisa en su rostro porque ella sabía que Dios, por medio de su Hijo amado, había actuado en su vida y había derramado sobre ella su misericordia. Ahora podía caminar con la frente levantada y su mirada se dirigía hacia el horizonte y abarcaba el cielo. Si el contenido de este programa te gusta y te hace bien, dale a me gusta. Ya sabes, el dedito para arriba, y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Es completamente gratuito. Ese gesto me ayudará a seguir emitiendo. Muchas gracias y hasta la próxima. Que el Señor te bendiga y te cuide, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Amén.